Bienvenidos y bienvenidas a nuestras clases virtuales Domingo Sabio. Bueno, mis queridos niños, el día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro propósito de aprendizaje para el día de hoy es el siguiente. Aprenderemos a escribir palabras con las sílabas trabadas. Bueno, primeramente, lo que realizaremos es empleando el método silábico de las sílabas trabadas. Cada uno de ustedes, mis niños y mis niñas, repetirán en casa junto con la maestra. Es decir, repetiremos el sonido de cada una de estas sílabas trabadas y lo realizaremos en voz alta. A ver, nos alistamos para realizar la pronunciación de este método silábico. Empezamos. Primer sonido, a ver, vamos. El primer sonido de la primera sílaba, vamos. Pronunciamos, a ver. ¿Listos? Vamos. Bra. Bre. Bri. Bro. Bru. En casa también tienes que volver a repetir 2 o 3 veces. Tienes que volver a repetir este mismo sonido de estas sílabas trabadas. A ver, una vez más repetimos. Bra. Bre. Bri. Bro. Bru. Seguimos. Ahora leeremos el siguiente texto. ¿Ya? Yo realizaré la lectura de este texto, pero para ello necesito que cada uno de ustedes en casa se imagine, a medida que yo voy a ir narrando, voy a ir contando esta historia, cada uno de ustedes tiene que imaginarse con cada uno de los personajes, los hechos que van a ocurrir en la historia, en la historieta. ¿Me entienden? Porque si ustedes no se van a imaginar, es decir, no vamos a comprender nada del texto. Necesariamente tiene que haber la imaginación de cada uno de ustedes. ¿Me entendieron? Y también escuchar con atención a la maestra. Y tercero, comprender el contenido de esta historieta. Entonces, empezaré a narrar, empezaré a contarles, ¿ya? Voy a utilizar la lectura oral, ¿ya? Tú me estás escuchando, ¿cierto? A través de tu sentido del oído, ¿ya? Entonces, yo empiezo a narrarte desde un inicio hasta un final,
¿Ya? Entonces, empezaré con la siguiente lectura. Y dice así. Había una vez una bruja llamada Brenda, que era muy bromista. Le gustaba tocar los timbres de las casas del pueblito, hasta que un día, por bromista, se cayó de la escoba y se golpeó el brazo. Braulio, el hombre que vivía en el pueblo, la ayudó a la bruja. Brenda aprendió la lección y nunca más hizo bromas. Ahí terminamos con el texto. Ahora, miren, en este texto quiero que ustedes observen, ¿ya? A través de tu sentido de la vista, observa bien en el contenido del texto, ubica y encierra con tus colores, utiliza diferentes colores que tengas y encerrarás en un círculo a ver dónde tú estás encontrando las sílabas. ¿Qué sílabas estamos trabajando en el momento? A ver, ¿qué sílabas estamos trabajando? Las sílabas bra, bre, bri, bro, bru. Necesito que tú reconozcas y seguidamente lo encierres, ¿ya? En este texto que tú estás observando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encerrar esas sílabas que estamos trabajando, ¿ya? Ahora, miren, cada uno de ustedes se ha imaginado, ¿cierto? Se ha imaginado con el personaje principal de este texto. Pregunto, a ver, ¿de quién estamos hablando en el texto? ¿De quién estamos hablando? De una bruja, exacto, de una bruja, cuyo nombre, ¿qué nombre lleva esta bruja? A ver, ¿cuál es el nombre de la bruja? Llamada Brenda. ¿Qué es lo que le gustaba hacer a esta bruja? A ver, ¿qué es lo que le encantaba hacer a esta bruja? ¿Qué es lo que le gustaba hacer? Ah, según el texto, ¿qué dice? Le gustaba, dice, tocar los timbres de las casas, ¿no? En el texto hay una palabra que ubicas, la palabra bromista. ¿Qué significará esta palabra bromista? Y también nos dice que esta bruja era bromista. ¿Qué significa? Que a esta bruja era molestosa, chistosa, le gustaba molestar a las personas, ¿no? A otras personas que vivían en el pueblito. Pero ¿de qué manera molestaba? A ver, ¿de qué manera esta bruja hacía sus bromas? ¿De qué manera lo hacía? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué acción hacía esta bruja? Ah, tocaba, dice, los timbres de cada casa, ¿no? Mientras que estaba volando ahí con su escoba. ¿Qué es lo que hacía? Le gustaba, dice, tocar cada timbre de cada casa. Hasta que un día, miren qué es lo que pasó.
por ser bromista, chistosa, molestosa, ¿qué es lo que hizo? Se cayó de la escoba, dice, ¿no? ¿Y qué se lastimó? ¿Qué se golpeó? Dice, se lastimó el brazo. ¿Quién es la persona que le acude, le apoya, le ayuda en ese momento? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, Braulio, ¿no? ¿Y quién era Braulio? Braulio también era un habitante, ¿no? Era un hombre que vivía en ese pueblo, ¿sí? Entonces, esta persona ayuda. ¿A quién le apoya? ¿A quién le ayudó? A la bruja, ¿no? Entonces, desde esa vez, desde lo que le ocurrió, como se lastimó su brazo, eso le sirvió a esta bruja, le dejó una gran lección de no molestar y de no volver a hacer esas bromas, ¿no? Esa fue la lección que le quedó a esta bruja llamada Brenda. Entonces, ¿qué les pareció esta historia? A ver, esta historieta, ¿qué les pareció? A ver, divertida, ¿no? ¿Qué les pareció? A ver, para algunos, ¿qué les pareció esta historieta? Pero para ello, antes, me imagino que te hayas imaginado con estos personajes de la historieta. Seguimos. Dice así: imaginándonos con la bruja del texto leído. Cada uno de ustedes, me imagino, que estás observando aquí, ¿no? Las imágenes que estás observando de la bruja. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido una imaginación diferente. O todos se han imaginado de la misma manera. A ver, ¿todos se hayan imaginado de la misma manera? No, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Cada uno de ustedes ha tenido una imaginación diferente, ¿cierto? Es así que en tu cabecita tú te has imaginado a esta bruja llamada Brenda, ¿sí? Entonces, en nuestra mente, es decir, en nuestra mente, en nuestra cabecita de nosotros, para ti y para ti y para cada uno de ustedes, esta brujita está en su mente, ¿cierto? A eso llamamos imaginación. Tú te tienes que imaginarte de quién estamos hablando en este texto leído, ¿no es cierto? Ahora, según el texto que yo te pregunto, esta bruja era bromista, le gustaba tocar los timbres de las casas. Yo te pregunto, a ver, ¿cómo crees tú? Imagínate, si tocaba los timbres de las casas, ¿lo realizaría de día? ¿Lo realizaría de noche? ¿Qué piensas? A ver, ¿cómo crees tú? ¿No es cierto? A ver, cada uno de ustedes tiene su respuesta. ¿Ya, mis niños? Bueno, esperando que les haya gustado este texto narrado por mi persona y vamos a continuar. Ahí no terminamos todavía, ¿ya? Seguimos. Dice, lectura de palabras con las sílabas trabadas. Seguimos trabajando con las sílabas trabadas. A ver, ¿con qué sílabas trabadas? A ver, vamos a pronunciar nuevamente ese sonido. A ver, ese sonido de las sílabas con que estamos trabajando. La sílaba bra, mire ese sonidito, cómo pronuncia. A ver, pronuncia y hace esa diferencia de ese sonido. Bra, bre, bri, bro, bru. ¿Cierto? Ahora, observa las imágenes. Imágenes y las palabras, ¿ya? Para ello, vamos a relacionar palabra con su respectiva imagen.
¿Sí? ¿Ya? Las imágenes nos ayudarán a poder relacionar con su palabra. ¿Me entiendes? A ver, antes yo te hago la pregunta. ¿Qué tipo de letra estás observando? ¿En qué tipo de letra están estas palabras? A ver, está en el tipo de letra imprenta, ¿sí? ¿O estás viendo un tipo de letra ligada? ¿No es cierto? Entiendo. Entonces, solamente aquí tenemos palabras con la letra ligada. Ya el día de mañana trabajaremos estas mismas sílabas, pero en la letra ligada o llamada también corrida. ¿Me entiendes? Entonces, listos para hacer la lectura de las palabras juntamente con la maestra, ¿ya? Vamos a hacer la lectura de estas palabras, de cada una de estas palabras. A ver, vamos ahí. Brócoli. Brócoli. ¿Qué será el brócoli? A ver, el brócoli viene a ser una verdura, ¿no es cierto? Brócoli es una verdura. Bro, mira, ¿con qué sílaba primero está empezando? A ver, con la sílaba bro, ¿no es cierto? Brócoli. Vamos a la otra imagen. Brazo. Ah, ¿con qué sílaba está empezando? Con la sílaba bra. Vamos con otra palabra. La palabra bronceador. A ver, ¿con qué sílaba está empezando? Con la sílaba bro. Bronceador. ¿Y qué será el bronceador? A ver. Ah, servirá para protegernos nuestra piel, ¿no? A eso se le llama el bronceador, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona acude a una playa en la estación de verano, ¿qué es lo que tiene que cubrirse en la piel para que no le queme los rayos solares? Un bronceador, ¿no es cierto? Ahora la otra imagen es una brújula. ¿Y qué es una brújula? A ver, ¿qué será una brújula? La brújula nos indicará los puntos cardinales. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son esos puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. ¿Ya? Brújula. ¿Con qué sílaba empieza? Con la sílaba bru. Vamos. Tenemos ahí la imagen de brillante. Bri. ¿Con qué está empezando? Con la sílaba bri. Brillante. ¿No? Vamos con otra imagen. La imagen de brocha. Bro. Bro. Mira ese sonidito. ¿No? Entonces, ¿quién usa una brocha? A ver, ¿quién usa la brocha? El pintor, ¿no? Usa su brocha. Pero digamos, hacemos una clase de pintura usando nuestras témperas. ¿Qué utilizamos también? A ver, nuestros pinceles de brocha, ¿no? Para hacer el respectivo coloreado, ¿ya? Entonces, seguimos con la lectura. Ahí tenemos la palabra cebra. Bra. Está terminando en la sílaba bra. Bajamos aquí a la otra palabra. Miren aquí. Lo coloqué con color rojito. ¿Ya? Está resaltado con color rojito para que tú puedas diferenciar las sílabas trabadas que estamos trabajando. La palabra cobra. La palabra libro. La palabra bruja. La palabra cobre. La palabra liebre. La palabra abrigo. La palabra colibrí. La palabra brújula. La palabra broma. De igual manera, mis niños, todas estas palabras
tendrás que transcribirlo a tu cuaderno de comunicación. En eso consiste tu trabajo, es decir, tu tarea, tu responsabilidad, ¿ya? Entonces, mis queridos niños, hasta aquí terminamos con nuestra sesión de aprendizaje. ¿Ya, mis niños? Bueno, siempre esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y también cada una de sus familias. ¿Ya? Entonces, mis niños, en casa, tema que estamos trabajando, tema que también tienes que realizarlo en tu respectivo cuaderno. Me despido con un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Hasta pronto, mis queridos niños.